Buenos días o buenas tardes, hermanas y hermanos. Soy Alfonso Bietmeyer y se escucha mi acento. Ustedes sepan que nací en Alemania, pero ya vivo en México desde más de 30 años. Y entonces con algunos de los que van a conocer en este diplomado, el padre Benjamín Bravo, el padre Eloy y otros más, hicimos hace 20 años el intento de comprender mucho más y mejor qué significa ser evangelizador en el ambiente de grandes urbes. Y por eso este diplomado lo hemos desarrollado y hoy acordamos que nos entramos en un tema fundamental en la metodología ver, juzgar, actuar. Primero comprender qué está pasando en el contexto de la gran ciudad. Entonces me da mucho gusto poder servirles y ahorita vamos entonces a entrar en la materia. Bueno, yo parto de la idea, ustedes tienen las copias de todo lo que vamos a trabajar en esta sesión. Esta sesión se llama Vivimos un cambio de época. Y primero quiero dar alguna pequeña introducción que entendemos por cambio de época. No solamente son cambios, siempre han salido cambios en la realidad de la historia de la humanidad. Pero yo quiero indicar por un ejemplo clásico. Hace más de 2500 años tenemos un cambio de época. Los cazadores y recolectores aprendan a vivir en aldeas y cultivar el maíz y lo que sea para la alimentación. Entonces todo cambia. Si alguien es cazador-recolector, entonces el líder es el que mata mejor el animal. Lo que en la tierra, en una aldea, el líder es otro tipo. La convivencia humana es diferente, hay vecinos, etcétera, etcétera. La cultura, cómo se realiza el convivir, cómo se relaciona con lo divino, cambia, todo cambia. Y esto vamos a ver que hace 200 años tenemos nuevamente un cambio de cultura, un cambio de época. Y tiene que ver con la capacidad del ser humano de controlar la energía eléctrica. Antes les dio miedo los rayos de tempestades y ahorita el ser humano sabe controlarlo. ¿Qué significa esto? Significa que se puede hacer máquinas que se mueven. Significa que se puede crear fábricas. Significa entonces que hay otra estructura social. Significa que hay luz eléctrica. Luz eléctrica en la casa significa el comportamiento humano se cambia. La sexualidad, la intimidad se cambia, todo cambia. Y estamos hoy en día en una nueva etapa en donde todo el mundo ya tiene su iPod, su celular y usa WhatsApp, etc. Entonces todo cambia. La relación entre las personas cambia, la relación con el propio cuerpo, cambia el poder político, quienes son los poderosos que controlan estos medios, etcétera, etcétera. Y entonces hay que entenderlo porque en todo esto siempre está en el juego también cómo nos relacionamos con la esencia de nuestro ser, con nuestra fe en una vida digna, en un futuro y con un Dios que nos llama, que nos orienta. Y sobre esto vamos a profundizar ahorita un poquito más en esta sesión. Bueno, entramos en el primer pequeño bloquecito. Ustedes tienen la hoja, supongo, cambio de época y paradigmas urbanas socioculturales. Entonces nuestra referencia en nuestras reflexiones es el documento de Aparecida. Hace 10 años allá en Brasil, en el santuario de Aparecida, se reunieron las conferencias episcopales de todo el continente y reflexionaron qué hacemos como cristianos e iglesia en esta realidad. Y entonces hay un capítulo significativo sobre el reto urbano. Y ese es el tema de nuestro diplomado y también el tema de esta sesión. Entonces los obispos dicen, vivimos un cambio de época
cuyo nivel más profundo es el cultural. Y las grandes ciudades son laboratorio de esta cultura contemporánea. Y sobre esto vamos a digerir un poquito más para entender a fondo. Entonces siempre hay muchos cambios. El punto es un paradigma, es un cierto consenso, lo que es toral, lo que es clave en medio de tantos cambios. Y entonces lo toral ahorita quiero descifrar en 5 puntos, en 5 paradigmas. Entonces ustedes tienen también esto en sus hojas. Primero, si alguien va del campo a la ciudad, a las grandes ciudades, se da cuenta el paradigma del caos. Sobre esto se puede hablar mucho, pero hay caos diariamente, caos en el transporte, caos porque hay lluvias y entonces cierran calles, caos porque hay cosas que no funcionan y muchas cosas no funcionan, y entonces caos implica desorden. Y entonces, ¿cómo logramos en medio del cambio encontrar orden si sufrimos el caos, incluyendo las violencias que forman parte de este caos? Y entonces, el paradigma del caos reta a todos que viven en la ciudad, cristianos o no cristianos, perversos o buena gente o no sé cómo sea, encontrar vínculos de comunicación sobre el problema, sobre lo que duele, y el caos duele. Y entonces para construir solidaridad, para construir fraternidad, para convivir y juntos resolver lo que a lo mejor las autoridades políticos, policíacos, etcétera, no logran resolver. Aquí es un primer reto también de ser cristiano en la ciudad. No solamente chismear, quejarse sobre los malvados por todos los lados, sino encontrar a estos con quienes compartimos el sufrimiento y el caos y encontrar una respuesta de conjunto entre colegas del trabajo, entre los papás que llevan los hijos a la escuela, entre los taxistas que tienen una pausa porque en una cierta hora ahorita todavía no hay gran demanda. Y así encontramos una nueva manera, en medio del caos, crear un cierto cosmos de fraternidad, de solidaridad, del compartir, de resolver juntos. Y eso en una manera muy diferente como muchos todavía estaban acostumbrados en el rancho. Ahora es otro rollo. Lo que expliqué hasta ahorita tiene que ver también con un segundo paradigma, es la complejidad. En la ciudad se complejiza la realidad social, la realidad laboral, la realidad política y la realidad cultural. Entonces hablamos de sectores humanos y de ambientes sociales y civiles. Y esto normalmente no tiene que ver directamente con el territorio. Los hijos en la escuela tienen su propio ambiente. A lo mejor están en 3 diferentes ambientes, porque a su vez van a un grupo de deporte, otro ambiente. Y los papás tienen los ambientes profesionales, pero también clubs, etcétera, etcétera. Y entonces esto significa que ya no se puede hablar la pastoral juvenil porque hay 20 ambientes juveniles, la pastoral familiar porque a lo menos hay 15 modelos familiares muy diferentes. Y entonces la pastoral social tampoco. Entonces la iglesia tiene que aprender a diversificar su presencia activa, animadora en la complejidad de los ambientes. Y esto tiene que ver con otro punto. Lo que duele mucho en la ciudad tiene que ver con la desigualdad. Algunos dominan y los otros sufren. Y entonces hay que encontrar caminos
Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, hicieron conmigo. Entonces la opción preferencial por los que sufren, los que son marginados, los que son despreciados, es fundamental y hay que encontrarlos en las ciudades. Y a lo mejor entre los vecinos frente al metro, etcétera, etcétera, se encuentran estos problemas. Y por penúltimo, hay un paradigma de subjetividad. Cada uno en el fondo no solamente sufre, sino lucha para no ahogarse. Entonces se hace sujeto, toma su vida en sus manos. Y a su vez esto significa crear en medio de tanto sinsentido líneas de sentido. Me da sentido que en estos meses me mueva para lograr por lo menos esto. Y entonces esto es una entrada para encontrarse con otros que sufren también y encuentran sentido. Y por eso esto es fundamental. Y todo esto tiene que ver, por último, con un paradigma cultural simbólico. Nosotros no solamente tenemos lenguajes verbales, sino rituales, como nos saludamos, como nos abrazamos, como nos mandamos por WhatsApp mensajes con los simbolitos, etcétera, etcétera. Y entonces la ciudad se ha convertido en el lugar propio de nuevas culturas, se están gestando, imponiendo con un nuevo lenguaje, una nueva simbología. No entendemos realmente lo que está pasando en una gran ciudad si no observamos lo que realmente se muestra como símbolos de comunicación en otras formas. Y todos estos símbolos no tienen automáticamente que ver nada con nuestras formas tradicionales, pero sí tienen que ver también con el fondo del sentido de la vida. Voy a dar un ejemplo que veo de vez en cuando con catequistas. Si hago este movimiento y pregunta qué es esto, entonces una catechista dice, la abuelita rezando el rosario. Y la otra dice, no, mi hija manda ahorita un SMS a sus amigas. Entonces, el rosario no es automáticamente mejor que el mensaje del SMS. A lo mejor el mensaje del SMS también consuela a la amiga porque perdió una buena calificación en la escuela. Entonces hay que cultivar una nueva comprensión de los lenguajes y los lenguajes pueden servir para ofender o pueden servir para animar. Y eso es algo que tenemos que aprender continuamente. Vamos al próximo punto de nuestro discernimiento sobre la ciudad vive y vivimos en cambio de época. Yo cito nuevamente a los obispos que escriben en el documento de Aparecida, en el mundo urbano acontecen complejas transformaciones socioeconómicas, culturales, políticas y religiosas que hacen impacto en todas las dimensiones de la vida. Quiero invitarles que reflexionemos un momentito sobre las dimensiones de la vida. Entonces vemos primero a nosotros como persona humana. Se puede encontrar 4 dimensiones fundamentales que están en cada persona humana más o menos fuertemente presente. Lo primero es mi propio cuerpo. El cuerpo lo tenemos desde el nacimiento hasta que nos despedimos del mundo, hasta la muerte. Entonces esto incluye también las etapas de la vida. El cuerpo tiene que alimentarse. El cuerpo puede enfermarse. El pueblo tiene sexualidad. Entonces, ¿cómo la manejo? Por eso el erotismo y por eso la vida en pareja. El cuerpo también los cultivamos porque a lo mejor no solamente son vanidades, es el tema de bellezas, o si veo ahorita con sus tatuajes. Entonces todo esto está conectado como una dimensión de nuestra propia vida, mi propio cuerpo.
Pero no solamente somos cuerpo, también un perro y un gato tiene cuerpo. También tenemos espíritu. Entonces, nuevamente, tenemos que ver cómo nos relacionamos, no solamente con el cuerpo, sino con la propia espiritualidad. Y la propia espiritualidad se expresa en convicciones, en valores. Esto sí no acepto, esto sí acepto. Tiene que ver con anhelos de mi vida, que anhelo en mi vida, con mis propias utopías. Tiene que ver también con lo que uso para hacerlo visible, amuletos, imágenes, expresiones simbólicas y obviamente la relación con un sentido más profundo de la vida, con lo divino. Está en mi espíritu, oración, celebraciones religiosas, sin o con vinculación eclesial, que todavía es otro tema. Y entonces todo este espíritu tenemos que cultivar, o si no lo cultivamos, nos quedamos bastante pegados a lo puro corporal y perdimos lo que queremos vivir, una vida con profundo sentido. Obviamente hay todavía otras dos. En el esquema lo pongo a la derecha e izquierda. Nosotros vivimos y nos alimentamos y necesitamos dinero y por eso necesitamos trabajo. Entonces, por eso vamos a la escuela, estudiamos, aprendemos algo y entonces marcadamente la vida profesional es una dimensión fundamental en la vida. Y entonces en la ciudad, ¿por qué está tanta gente en la ciudad? Porque encuentran allá trabajo, que no se tienen en el campo. Hay una gran diversidad, hemos dicho, como paradigma. Y entonces hay que ver entonces para qué y cómo, bajo cuáles condiciones nos trabajamos. Es un cambio dramático en este mundo laboral actualmente, con todo lo de la electrónica, etcétera, etcétera. Y obviamente nosotros tenemos como dinámica de la vida, como expresión de la vida, todo lo que tiene que ver con el disfrute. Nos gusta cantar, nos gusta bailar, nos gusta estar en fiestas, nos gusta movernos en el deporte, los tiempos libres, nos gusta descansar. Todo esto es parte de la dimensión de la vida. Y por eso se puede decir casi las 4 dimensiones: cuerpo, espíritu, trabajo, disfrute, marcan lo quien soy. Y si todo está en dramáticas transformaciones, entonces tenemos un profundo problema. ¿Cómo entonces redefinimos nuestra identidad? ¿Estamos perdidos en todos los cambios? ¿O logramos mantener una identidad? ¿Dónde es nuestro alma que conecta todo esto? Y quiero todavía complicar más el asunto. Nuestra persona está en un contexto, pero el contexto es un contexto también naturaleza, economía, social y política, porque no vivimos solamente como un individuo, una familia, en un mundo vacío. Entonces, un gran problema es hoy en día, y se nota en muchas catástrofes, que el ser humano, sobre todo en el contexto de grandes urbes, ha perdido la relación con la naturaleza. Y en México, bonitamente, hablamos de la madre tierra. Pero en la ciudad no encontramos fácilmente la madre tierra. Al contrario, perdón esta palabra, tenemos una actitud de hacer desmadres y por eso no tenemos madres, si uso este lenguaje un poquito más vulgar. Y entonces también la ciudad nos reta de cultivar los parques, de cultivar las plantas, de alimentarnos sanamente de los alimentos sin manipulación genética. Echamos como locos las basuras, los plásticos por todos los lados. ¿Qué onda con
el post-consumo, se dice. Nosotros nos ahogamos en los basureros. Entonces, todo esto ha subrayado con mucha claridad nuestro Papa Francisco para decir, Laudato Si, cultivamos el respeto a nuestra tierra. Y los expertos dicen, si no cambiamos la vida principalmente urbana, pues en el fondo nos entramos cada vez más con catástrofes ecológicas. Otro punto, obviamente, nuestra relación con la realidad de finanzas, con la economía. Entonces, allá son los temas, el consumo, solamente porque los comerciales de las televisoras nos llaman, porque son los que pagan la vida de las televisoras. ¿Vamos por eso o vamos porque tenemos una lógica? ¿Cuál es el consumo responsable? ¿Cómo vamos con las tarjetas electrónicas, con las ofertas de los bancos, de los créditos, etcétera, etcétera? ¿Cómo manejamos la relación entre la brecha creciente entre riqueza y extrema pobreza? Y ojo, ¿qué futuro tienen en todo esto los jóvenes? Cada vez más encuentran su entrada laboral y entonces su economía en el mundo del crimen organizado, porque allá te ofrecen todo esto. Entonces es un tema fundamental. Un cristiano no puede ser neutral frente a la relación con la economía, sino tiene que tener una convicción clara para hacer una economía más solidaria, una economía más justa, etcétera, etcétera. Y por último, penúltimo, nuestra relación con la vida social. Entonces, ¿cómo convivimos con los vecinos? Sabemos que en unidades habitacionales, en condominios, casi nadie sabe quién vive arriba, quién vive abajo, y nos peleamos en el estacionamiento porque el otro no nos estacionó bien. Entonces, ¿cómo logramos crear relaciones en el ambiente social? Y se cambia, ya lo mencioné, hacia el ambiente laboral, hacia el ambiente de deporte, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos que ver la relación con las estructuras de poder. Estamos en un momento en donde los derechos humanos cada vez más ganan importancia porque están violados continuamente y brutalmente violados. Entonces, ¿cómo hacemos participación en agendas contra abusos de poder? Y un abuso de poder obviamente es la corrupción. Y entonces, ¿qué estamos con respecto al rol de los medios de comunicación? Y todo esto son temas que surgen, que antes nunca se ha discutido, nunca aparecen en los catecismos, nunca aparecemos en la preparación a los sacramentos, en donde hay que entrarle caminos de cómo actuar responsablemente conmigo mismo y a su vez con las transformaciones en la sociedad urbana. Quiero ofrecerles todavía una reflexión más en dos partes. Me gusta, y en un curso lo desarrollamos, la olla de presión. En una gran ciudad, muchos viven como en una olla de presión. Está tapado, pero abajo está el fuego que calienta. Y por eso el caos, el conflicto es permanentemente presente porque tenemos en el fondo la olla a presión. Y entonces lo que hace presión es la violencia y la delincuencia continua. Es el tema de muchas pláticas. Es la lucha diaria, techo y pan. Es el sufrimiento de mucho lo que ya mencioné. Y entonces todo esto hace crecer una presión. Pero la presión tiene que ver también con lo que nos han inducido. Hay que tener más, hay que divertirse, hay que superarse. Y entonces es otra presión que entra en nuestra vida. Pero ¿por qué no lo
realizamos entonces bonitamente porque arriba está tapada por problemas nacionales e internacionales, lo que llamamos generalmente la globalización neoliberal. En México tenemos todavía cada año más de 1 millón nuevos mexicanitos. Es el crecimiento poblacional. ¿Dónde viven? No en los ranchos, viven en las ciudades. Muchos tuvieron su salida al norte, migrando. Ya nuevamente está cerrado. Tenemos un reflujo, no solamente forzado, además, por desgracia, forzado. ¿Y a dónde se van? A las ciudades. Y entonces allá está el tapón. Sobre la misma chamba buscan 30 gente su chamba. Y entonces todo esto nos provoca angustias. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde me voy? Etcétera, etcétera. Y entonces entra una angustia existencial. Hoy en día ya casi se puede decir desde el kinder hasta los ancianos, su tema fundamental es: me da miedo, tengo angustia, ojalá que encuentro. Y entonces esta angustia existencial ya no hace nos relajar, ya nos hace meditar, ya nos hace buscar ceremonias bonitas para el divino está en nuestra vida. Estamos. Y entonces esto subraya la gran importancia de crear el cosmos de relaciones personales. Entonces, obviamente, el gran tema hoy en día y de los próximos 10, 20, 30 años es cómo cultivamos una vida familiar. La vida familiar no solamente es que tengamos la cama y a lo mejor en el refri el desayuno, convivimos, compartimos, platicamos. Yo conozco familias en donde están comiendo juntos y cada uno con su celular, ni platican juntos. Y entonces, ¿cómo cultivamos una cultura del compartir para que los jóvenes hablan de sus angustias? Los papás hablan de sus angustias, pero también de sus alegrías, porque las dos cosas encontramos. Nosotros necesitamos, obviamente, ambientes, ya los mencioné, los amigos del mismo grupo escolar, los colegas del trabajo, el grupo en un movimiento cristiano, los que hacen juntos deporte y están en hip hop o como se llaman las cosas. Pero no solamente para brincar juntos hip hop, sino también para tener los momentos de desahogarse, hasta de llorar, de abrazarse. Si no logramos cultivar nuestras relaciones sociales, entonces ya nos neurotizamos, tenemos úlceras, la alta presión y nos llenamos de medicamentos en el lugar de vivir sanamente. Y todo esto es la base humana, y regreso a la primera imagen, para cultivar también una espiritualidad fraterna, de amistad, de animación mutua, y esto es tan importante hoy en día. Les pido que tomen en sus manos también la última lámina que tienen como copiado, la globalización neoliberal y la olla de presión, y allá la salida de la angustia existencial. ¿Qué hacemos si tenemos esta angustia existencial que ya mencioné? Entonces hay diferentes salidas. Aguantar, acomodarse, pues así es la realidad, a la fregada yo hago mi vida. También te puedes crear espacios de seguridad particular, encerrarse. Cada vez más familias clase media viven en privadas. Allá tienen su vigilante, entonces ya disminuyó la angustia. Otros somatizan, se neuritan, enfermarse. Otros se refugian en un grupo religioso espiritual porque les da una cierta consolidación. Otros truenan
robar, asaltar, mendigar, prostitución, etcétera, etcétera. Y obviamente hay gente que está harta de todo esto y se pone de pie y se indigna y entonces crece como nunca antes hemos visto movimientos solidarios, ciudadanos, protestas, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas salidas, acomodarse, encerrarse, refugiarse, enfermarse, tronar, indignarse, tienen a su vez las posibilidades de un potencial transformador y entonces hay que encontrar en la comunicación de confianza, en el convivir, en el compartir, una capacidad de escucha, una capacidad de descubrir por qué no hagamos por allá, entonces hay caminos. Por ejemplo, frente a encerrarse de las clases medias, su coraje muchas veces es la corrupción. Bueno, ¿por qué no tematizamos esto un poquito más y hacemos un movimiento social contra la corrupción? Y entonces, a ver, ¿y qué tiene, vamos a decir, la vida cristiana con esto? Claro, corrupción es robar, punto. Es un pecado. Entonces, ¿cómo enseñamos en los catecismos, en nuestros grupos cristianos católicos, cómo enseñamos que la corrupción es un tema real que tiene que afrontarse? Como las drogas es un tema real, como violencias en las calles es un tema real. Y entonces, enfermarse, somatizar. ¿Cuánta gente se toma en la noche su Sixt, o se toma su whisky, o se toma su tequila, etcétera? Porque esa es la consolación. No es consolación, nada en contra de tomar con amigos una cervecita, un vinito o no sé qué. Pero yo creo hay que encontrar en la pastoral de la salud un tema que hacemos con las somatizaciones de conflictos no resueltos. Y obviamente, ¿cómo estamos vinculados con todo lo que está creciendo en la sociedad en torno a derechos humanos, indignación, la lucha por una vida ecológicamente sana, la lucha contra la manipulación del maíz transgénico, y entonces yo creo la Iglesia, y ese es el punto, y vamos a profundizar esto durante este diplomado, tiene que aprender a leer los signos de los tiempos hoy en día, y al leer, comprender, profundizar en los signos de los tiempos hoy en día, encontramos la urgente necesidad de cambiar nuestra pastoral demasiado tradicionalista y estar donde arde la vida, donde brota la esperanza, donde se acompañan en la fraternidad y solidaridad. Y eso es lo que este primer impulso del cambio de época quiere transmitirles. Hermanas y hermanos, ustedes tienen las hojas que se copiaron, hay indicaciones cómo trabajarlos. Entonces, como resultado de este tema, quiero pedirles que tengan tiempo en sus grupos de profundizar los diferentes impulsos y con los apuntes que allá aparecen. Y a su vez, como tarea fundamental, les pido que intenten hacer en 2 o 3 páginas por escrito un resumen que aprendí en torno a este reto urbano de cambio de época y a su vez cuáles retos pastorales con el puro ver de lo que está aconteciendo en la ciudad se me ponen. Entonces, mucho ánimo, mucha alegría, porque estamos aprendiendo algo sumamente importante para nuestro propio futuro y para el futuro de nuestras familias y toda la pastoral. Muchas gracias por su atención.